Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy les quiero compartir algunos consejos sobre las gloxinias. Son plantas extremadamente hermosas, me encantan muchísimo, solo que es una pena que solo tengo esta planta, pero ha florecido demasiado. Me encantan esos colores que tiene en sus flores, la forma de su flor. Es una planta muy bonita, muy fácil de cuidar. Entonces hoy les voy a compartir los cuidados básicos de las gloxinias. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejarme un me gusta, un comentario. Saben que siempre estoy pendiente de todas sus inquietudes. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, ya saben que manejo como una técnica de hablar de sustrato, ubicación, riego, reproducción. Entonces ahora lo vamos a hacer de la misma manera. El sustrato debe ser un sustrato que sea muy fácil de drenar, porque son plantas muy susceptibles al exceso de humedad o de agua en su sustrato. Entonces no podemos, si estamos comenzando con estas plantas, les recomiendo que utilicen un elemento que les pueda permitir un buen drenaje en el sustrato. Pueden ser perlita, vermiculita, carbón. Como siempre les he dicho, un material del tamaño mayor al sustrato. Esto nos permite un mejor drenaje del sustrato, porque su composición, su morfología de las plantas es que tienen una alta concentración de agua. Entonces, al estar expuestas a un sustrato encharcado, muy húmedo, entonces vamos a incentivar que estas se pudran y no vamos a tener éxito con estas plantas. Entonces, primero, que el sustrato tenga un buen drenaje. Como segundo, que tenga mucha materia orgánica o abonos orgánicos, como siempre se los he recomendado. Entonces procuren añadirle abono orgánico a la hora de preparar el sustrato. Con estos dos elementos vamos a tener gloxinias muy florecidas. Ellas se caracterizan por ir desarrollándose. Llega una etapa en la que empieza la exposición de todas sus flores, y es algo muy bonito porque son plantas que florecen en abundancia, luego hacen un periodo de descanso y luego vuelven y florecen. Pero esto siempre sucede cuando utilizamos un buen sustrato y no está encharcado. Entonces vamos a mantener por un largo tiempo una gloxinia muy florecida y muy sana. Bueno, segundo a tener en cuenta son la ubicación. Son plantas de interior, son ideales para tener dentro de nuestras casas, y con esos colores tan vivos, tan llamativos. Son plantas muy bonitas, entonces no las podemos exponer directamente al sol, porque al instante sus hojas se empiezan a adormilar, se marchitan, se queman sus hojas, son muy susceptibles a la sobreexposición del sol. Entonces recomiendo que las ubiquen en el interior o en sombra. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso las tengo ubicadas bajo todos mis geranios hiedra, entonces ahí no recibe para nada sol directo, por eso está así de florecida. Entonces la ubicación debe ser mucha iluminación, pero no sol directo. No necesitan estar siendo fertilizadas periódicamente como si lo hago con otras plantas, porque ellas manejan un sistema diferente de floración a los geranios hiedra. Por poner un ejemplo, los geranios hiedra están en constante floración en algunos países, no en todos, porque ya sabemos que en algunos hay estaciones, entonces va a florecer en una época determinada del año. En cambio, en los países donde no hay estaciones, sí lo va a hacer a lo largo de todo el año. Entonces, esas plantas necesitan muchos más nutrientes en el sustrato. En cambio, estas plantas están en su etapa de desarrollo, llega su etapa de floración y empieza esa exposición de flores
florecen muchísimo, entonces luego vuelven a un estado de reposo. Entonces la fertilización la vamos a hacer antes de la floración y luego después de la floración. Entonces, digamos, una planta de alrededor de un año la podríamos estar abonando 2 veces al año o 3 veces al año según la floración que esta planta tenga. Por ejemplo, esta planta solo la he abonado una vez para que conseguir estos resultados y fue a la hora de preparar el sustrato. Desde esa época no la he vuelto a abonar y miren cómo está de florecida. El mantenimiento de estas plantas. Esta es una planta ya es un poco viejita. No recuerdo cuántos años tiene, pero sí ya tiene bastante tiempo. Y lo que he hecho es cambiar el sustrato alrededor de 1 año, 2 años, cambiar el sustrato. También periódicamente estoy retirando sus hojas que se van poniendo amarillas o a veces les cría hongo, entonces las voy retirando manualmente. Sus flores que también ya terminan su ciclo de vida las voy retirando. Entonces estos son pequeñas acciones que estamos haciendo con nuestra planta para que se mantenga florecida y lo más importante para que nuestra planta se mantenga sana y así tener una planta durante bastante tiempo. Bueno, estas plantas, en mi caso, hay una plaga que la frecuenta muchísimo, que son las babosas. Con esta plaga hasta el momento no he hecho algún control como para eliminarlas, porque en la zona donde vivo es un poco húmedo, entonces es natural que este tipo de plagas esté rondando el jardín. Sí miro el rastro de ellas a veces en las hojas, en las flores, pero pues cuando las miro pues las retiro y ya, pero no les he aplicado ningún producto químico como para eliminarlas porque es un poco complicado con estas plagas porque están presentes en todo el jardín, entonces es algo tedioso hacerlo. Igual no he mirado daños muy significativos como para eliminarlas hasta el momento. Las he dejado ahí, como les digo, a veces las retiro manualmente y ya ese es todo el control, pero hay casos que sí afectan muchísimo la planta, entonces ahí sí hay que tomar medidas sobre el asunto y aplicar algún producto especial para eliminar este tipo de plagas. La reproducción de las gloxinias es muy fácil. Este era un esqueje, creo que era muy pequeño, era un esqueje bastante pequeño. Lo coloqué directamente en esta maceta y esto hay que controlar el riego porque ya les comenté, son plantas que tienen muchísima agua en sus tallos y los tallos de sus hojas, entonces sí hay que controlar un poco el riego, pero se reproducen bastante bien por esqueje y no he hecho aún el experimento de reproducirlas mediante hojas. He mirado que a algunas personas les va muy bien, pero hasta el momento no la he reproducido. Lo intentaré y les contaré cómo me va. Bueno, entonces estos son los consejos básicos que les puedo compartir sobre las gloxinias. Bueno, quiero recalcar antes de irme que esta no es la maceta en la cual la tengo plantada, la coloqué aquí porque la tengo en un recipiente que no se estabiliza con facilidad, entonces opté por colocarla aquí. Está en un recipiente muy pequeño, entonces eso también ayuda a controlar la humedad del sustrato. Bueno, y ahora sí, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejarme un me gusta, un comentario. Saben que siempre estoy pendiente de sus comentarios. Y finalmente, gracias por estar aquí.